No todos los días una mujer que lo tiene todo, belleza, prestigio, un apellido de peso, decide dejarlo todo por algo que hoy en día muchos subestiman, el amor verdadero. Pero eso fue exactamente lo que hizo Martina. Y por eso mismo fue ridiculizada, rechazada y llamada loca, por su propia familia. Sí, los mismos que la criaron, que decían querer lo mejor para ella, fueron los primeros en darle la espalda cuando decidió amar a un hombre sin futuro. ¿Lo más impactante? Ni siquiera intentaron conocerlo. Para ellos, bastaba con saber que era pobre. Punto final. Porque en sus mentes, una relación solo vale si viene acompañada de herencia, prestigio y un árbol genealógico impecable. Pero lo que no imaginaban, y tal vez tú tampoco, es que ese hombre guardaba un secreto que haría que todos se arrodillaran, no por poder, sino por vergüenza. Esta historia va a sacudir tus creencias. Va a tocar esa parte que fingimos no ver, lo mucho que seguimos siendo prisioneros del estatus social. Pero ojo, este video no es solo sobre injusticia, es sobre valentía. Sobre lo que pasa cuando alguien elige amar de verdad, aunque sea aplastado por el prejuicio. Y si alguna vez viviste algo similar, o conoces a alguien que sí, quédate hasta el final. Y ya déjame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Martina sostenía con ternura el brazo de Daniel al cruzar el salón iluminado de la mansión de sus padres. Era la primera vez que lo presentaba a la familia, y la tensión en el aire daba escalofríos. Miradas de desprecio, sonrisas forzadas y susurros afilaban el ambiente como cuchillas invisibles. A nadie le interesaba la relación ni el amor verdadero. Lo único que importaba era el estatus social, y Daniel no tenía pedigrí para estar ahí. Su madre, vestida de diseñador y con una copa de vino en la mano, no se molestó en disimular: «Hija, ¿por qué te rebajas así?». Fue como lanzar a Daniel al suelo delante de todos. Él solo bajó la cabeza, intentando mantener la compostura. Pero por dentro, algo se rompía. La humillación era silenciosa, pero devastadora, y el prejuicio se deslizaba en cada palabra no dicha. Durante la cena, las preguntas malintencionadas disfrazadas de curiosidad lo bombardeaban. «¿A qué te dedicas exactamente?», preguntaban, recalcando el exactamente con veneno. Martina le apretaba la mano debajo de la mesa, tratando de transmitirle fuerza. Pero las miradas lo atravesaban como si fuera invisible. Como si su amor fuera una ofensa al linaje azul de esa familia. Y no terminó ahí. Cuando su tío, un empresario conocido en la ciudad, soltó una carcajada al saber que Daniel era mecánico, toda la sala lo acompañó con risas contenidas. «Martina, siempre tuviste buen gusto. ¿Qué te pasó?», dijo sin pudor. En ese momento, Daniel no sabía qué dolía más, el prejuicio descarado o que Martina no dijera nada. Ella también estaba herida, atrapada entre dos mundos. Por un lado, el hombre que la hacía reír, que conocía sus debilidades y la amaba sin medida. Por el otro, la presión asfixiante de mantener el estatus social que la rodeaba desde la cuna. No era fácil. Las palabras afiladas de la familia dolían, pero su silencio en ese instante fue como sal en la herida de alguien que solo quería ser aceptado. Días después, en una fiesta de la alta sociedad, la pareja volvió a aparecer. Y otra vez, fueron blanco de burlas. Una señora se acercó a Martina y dijo, con veneno puro: «Debe ser muy bueno en la cama, ¿no?». Ese era el nivel de crueldad. Su relación era tratada como una broma, como si el amor verdadero solo valiera entre iguales económicamente. A pesar de todo, Daniel no reaccionaba. Prefería el silencio a la confrontación. Sabía que cualquier respuesta sería tomada como grosería, como si un pobre no tuviera ni derecho a defenderse. Pero cuando un primo burlón le preguntó si había venido a caballo, Daniel solo lo miró, sonrió y respondió: «Sí, pero el caballo soy yo», cargando con el peso de todos sus juicios. Martina sintió un nudo en el pecho. Por primera vez, entendió que el prejuicio no era solo hacia él, era hacia su elección, hacia su libertad de amar fuera de los moldes del estatus social. Era contra todo lo que habían construido juntos. Su relación estaba siendo puesta a prueba por un mundo que no aceptaba lo diferente. Esa noche, acostada junto a Daniel, lloró en silencio. Sabía que amar a alguien considerado inferior era visto como una traición a su propia sangre. Pero, ¿y si el error era de toda la sociedad y no de ella?
¿Y si la verdadera injusticia era renunciar a un amor verdadero solo para mantener las apariencias? Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar, pero nadie imaginaba que Daniel guardaba algo que daría un giro total a esa historia. Martina y Daniel venían de mundos distintos, no solo en términos de dinero, sino de visión de vida. Mientras ella creció entre cenas con vino caro y conversaciones sobre herencias y conexiones políticas, él venía de una casa sencilla, donde el amor era más abundante que cualquier bien material. Aún así, desde la primera vez que se vieron, hubo algo inexplicable entre ellos. Era como si sus almas se reconocieran antes de que sus cuerpos se tocaran. Pero amar fuera de la burbuja era casi un crimen. Martina se preguntaba, noche tras noche, cómo un sentimiento tan puro podía generar tanto escándalo. Su relación era intensa, llena de complicidad, de esas que uno solo ve en las películas, pero que pocos se atreven a vivir. Era amor verdadero, de ese que desafía el tiempo, las reglas y el estatus social. Pero ella lo sabía. En la mente de su familia, un amor sin herencia era una pérdida de tiempo. Daniel, por su parte, jamás intentó encajar. No fingía, no usaba ropa cara para aparentar. Y quizás eso era lo que más molestaba. No pedía permiso para amar a Martina, simplemente la amaba. En momentos simples, como cuando la llevaba a ver el atardecer desde lo alto del cerro, el silencio entre ellos valía más que cualquier anillo de diamantes. Pero fuera de ese pequeño mundo compartido, los juicios nunca daban tregua. Una vez, la abuela de Martina la llamó a solas. Una mujer rígida, tradicionalista, que hablaba como quien dicta sentencia. Tú naciste para algo más. Él es buen muchacho, pero no tiene futuro que ofrecerte. Esas palabras resonaron por días. ¿Cómo explicarle a alguien que el amor verdadero no se mide por una cuenta bancaria? Que su corazón ya había tomado una decisión. La lucha interna era cruel. Por un lado, la presión aplastante de una sociedad que la señalaba con dedos invisibles. Por el otro, la certeza de que con Daniel ella podía ser ella misma, sin máscaras. No había duda sobre el sentimiento, el dilema era sobrevivir en un mundo donde el amor necesitaba disfrazarse para ser aceptado. ¿Hasta cuándo podría mantener esos dos mundos separados? El punto de quiebre llegó durante un almuerzo familiar. Su madre, con tono irónico, sugirió que Martina se fuera del país un tiempo para olvidar ese error. Fue como un puñetazo. ¿Error?, repitió Martina en voz alta, con lágrimas en los ojos. El error es seguir fingiendo que somos perfectos, cuando lo que nos falta es amor. El silencio que siguió fue la respuesta más fuerte que jamás había escuchado. Daniel supo lo que había pasado esa tarde. No dijo nada. Solo la abrazó fuerte y susurró, si quieres rendirte, lo entenderé. Pero si quieres luchar, estaré a tu lado hasta el final. Eso no era una declaración de telenovela. Era real. Era el tipo de amor que elige quedarse incluso cuando el mundo entero te dice que te vayas. Y Martina, por fin, entendió. El amor verdadero es coraje. Ambos decidieron seguir juntos, aunque eso significara perder apoyos, herencias, invitaciones y fiestas. Prefirieron perder comodidad antes que perderse el uno al otro. Y con cada ataque, con cada juicio, se hacían más fuertes. Porque ya no luchaban solo por ellos, luchaban por todos aquellos que han sido desacreditados por amar fuera de los moldes impuestos. Pero lo que nadie imaginaba era que, detrás de ese hombre sencillo, se escondía una historia jamás contada, una historia que lo cambiaría todo. Una revelación que no solo silenciaría a los críticos, sino que dejaría al descubierto la hipocresía de quienes se creen dueños de la verdad. Y fue exactamente esa revelación la que hizo que toda la máscara de la élite se viniera abajo de una vez por todas. La verdad llegó de forma sutil, sin anuncios. Una noche, mientras Martina y Daniel cenaban en casa, él recibió una carta. Venía de un abogado, con un sello discreto pero de una firma reconocida. Al abrirla, Daniel se puso pálido. Ella lo notó de inmediato. ¿Pasó algo?, preguntó, preocupada. Él respiró hondo, la miró a los ojos y dijo, creo que ha llegado el momento de que sepas quién soy realmente. Daniel había guardado un secreto durante años, no por vergüenza, sino por elección. Nunca quiso que su relación con Martina se viera contaminada por apariencias. El hombre sencillo que todos juzgaban, en realidad,
era heredero directo de una de las mayores empresas del sector agrícola del país. Hijo del fundador, se había distanciado de su familia tras fuertes desacuerdos por injusticias laborales que él se negó a tolerar. Preferí construir mi vida desde cero, con mis propias manos, lejos del lujo podrido de quienes explotan a los demás, explicó. Martina quedó en shock. Aquella revelación daba vuelta todo el tablero. El hombre que su familia consideraba indigno, era más rico que todos ellos juntos. Pero lo que realmente la conmovía no era la fortuna, era la nobleza detrás de su silencio. Daniel no quería estatus social, quería verdad. Días después, Martina insistió en que él contara la verdad a su familia. Daniel dudó, pero aceptó. No es por mí, es por ti, dijo con serenidad. Así que organizaron una cena. Los mismos que lo humillaron estaban ahí. Él llegó con su misma actitud de siempre, humilde, sin ostentación. Pero había algo diferente en su mirada, era firme, segura, definitiva. Cuando Daniel reveló su verdadera identidad, el silencio fue ensordecedor. Los rostros palidecieron, como si hubieran visto un fantasma. El tío burlón casi se atraganta con el vino. La abuela, tan altiva como siempre, llevó la mano al pecho y murmuró, no puede ser, pero lo era. Y no había forma de negarlo. Los documentos estaban ahí. Las pruebas estaban ahí. La vergüenza, también. Fue en ese momento que la mesa se volteó. El hombre rechazado ahora era visto como un buen partido. El mismo mecánico que antes fue tratado con desprecio, ahora era invitado a reuniones de negocios y almuerzos sociales. Pero Daniel rechazó cada invitación. Dijo con firmeza, no necesitan aceptarme por quien soy. Deben aceptar quién fui cuando no sabían quién era. Martina contenía las lágrimas. Aquella fue la mayor lección que su familia recibiría. Una lección sobre apariencias, arrogancia y la verdad detrás de las máscaras. El prejuicio quedó expuesto frente a todos, como una herida abierta. Daniel no tuvo que gritar ni vengarse. Su dignidad habló por él. Y ahora, quien se sentía avergonzado no era él, eran quienes lo juzgaron. A pesar de la revelación, Daniel siguió con su vida sencilla. Mantuvo su taller, su ropa básica y su actitud amable. Eso desconcertaba aún más a quienes creían que el estatus social lo era todo. Esperaban que cambiara, que alardease, pero él no necesitaba demostrar nada. Quienes viven de apariencias siempre esperan que los demás también vivan así. Pero había algo que aún no se había dicho, algo que no solo tocaría el corazón de quienes estaban presentes, sino que también transformaría la manera en que veían la relación de Martina con su madre. El tiempo tiene una forma extraña de enfrentarnos con nuestras decisiones. Después de la revelación, la casa de la familia de Martina, antes llena de certezas arrogantes, cayó en un profundo silencio. Su madre fue la primera en mostrar señales de cambio. Durante días, miraba fotos antiguas de su hija, recordando a la niña dulce que ahora apenas podía mirar sin sentir culpa. El orgullo, antes inquebrantable, comenzaba a dar paso a la vergüenza. Martina, por su parte, ya no era la misma. En sus ojos se notaba una mezcla de dolor y madurez. No buscaba venganza, solo respeto. La gota que colmó el vaso llegó un domingo, cuando su madre apareció por sorpresa en el taller de Daniel. Llegó cabizbaja, vestida con sencillez, sin joyas, sin maquillaje. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó, sin poder mirarlo a los ojos. Daniel se limpió las manos llenas de grasa, tomó un banco y le ofreció café. No había rencor en su voz, solo la serenidad de quien valora la paz. La conversación fue breve, pero poderosa. Ella pidió perdón. No solo por la humillación, sino por haber intentado controlar el amor de su hija como si fuese una posesión. Solo quería lo mejor para ella, pero tal vez no sabía que era lo mejor. Desde lejos, Martina observaba con los ojos llenos de lágrimas. Ver a su madre así, humilde, quebrando su propio orgullo, era algo que jamás imaginó presenciar. Y Daniel, como siempre, respondió con nobleza, sé que es difícil cambiar, pero usted lo está intentando. Y eso ya dice mucho. En ese momento, no solo estaban reconstruyendo una relación, estaban construyendo un puente entre generaciones, hecho de verdad. O pasó mucho tiempo para que el padre de Martina también mostrara señales de cambio. Orgulloso como era, le costó aceptar todo,
pero una noche, mientras su hija preparaba café, apareció en la cocina. Se sentó en silencio, después de unos minutos, dijo, «Él te hace feliz, ¿verdad?». Martina solo asintió, tragándose el nudo en la garganta. «Entonces está bien. Tienes más valor del que yo tuve en toda mi vida». Las reconciliaciones llegaron poco a poco, una por una, sin prisas. La relación entre Martina y sus padres ya no se guiaba por las convenciones sociales, sino por el aprendizaje. El prejuicio dio paso a la humildad. Y el amor verdadero, que antes parecía una rebeldía, ahora era visto como ejemplo. Incluso la abuela, aquella que dictaba las reglas familiares, mandó una nota escrita a mano: «Quien ama, entiende». Y yo entendí. Martina nunca esperó una disculpa colectiva. Sabía que el corazón de las personas no cambia de un día para otro. Pero ver a su familia cuestionando sus creencias y tratando de enmendar el daño, ya era suficiente. No buscaba venganza, solo alivio. Porque la mayor victoria no era ser aceptada, era ser respetada sin tener que cambiar quién era ni a quién amaba. Daniel, con su serenidad de siempre, siguió actuando igual. Sin ostentación, sin rencor. Pero ahora era recibido con sonrisas sinceras, ya no fingidas. Lo llamaban por su nombre, y no con apodos velados. Y poco a poco, fue ganando un lugar en esa familia, no por dinero, sino por carácter. La relación que nació bajo la sombra del prejuicio ahora florecía bajo la luz de la verdad. Y fue en una noche de Navidad, rodeados por la misma familia que un día los rechazó, que Martina y Daniel se miraron con la certeza de que todo había valido la pena. Pero no todos ahí habían olvidado tan fácilmente. Aún quedaban miradas de juicio, de esa sociedad que sigue midiendo a las personas por lo que visten, no por donde viven. Y ahí es donde esta historia encuentra su crítica más profunda y más necesaria, a la forma en que juzgamos a quienes no encajan en los moldes. La noticia sobre la verdadera identidad de Daniel se esparció como fuego en campo seco. De repente, las mismas personas que antes cruzaban la calle para evitarlo, ahora lo saludaban con sonrisas exageradas. Empezaron a llegar invitaciones, cenas, eventos benéficos, reuniones de negocios. Pero él sabía perfectamente lo que era todo aquello. Era la apariencia hablando más alto que la esencia. Era el estatus social dictando quién merecía respeto y quién no merecía ni ser mirado. Martina sentía el peso de esa transformación forzada. Antes, la sociedad susurraba que estaba arruinando su vida. Ahora, decían que había sido astuta, que le salió bien la jugada. Pero ella sabía que esas palabras venían del mismo prejuicio, solo que ahora disfrazado de aprobación. Porque, en el fondo, no se trataba de amor verdadero, sino de conveniencia social. Como si el valor de Daniel solo hubiera surgido cuando salió a la luz su fortuna. Una mañana, al salir del mercado, Daniel vio a un viejo conocido del barrio que solía ignorarlo. Esta vez, el hombre se acercó con entusiasmo, queriendo saber cómo invertir en acciones. Daniel sonrió con educación, pero no pudo ocultar la tristeza en los ojos. Porque no quería ser valorado por sus cifras, sino por quien siempre fue. Era un recordatorio amargo de que, para muchos, lo que importa no es el carácter, sino la cuenta bancaria. Martina empezó a observar con otros ojos el mundo que la rodeaba. Las fiestas de la élite, antes símbolo de prestigio, ahora le parecían desfiles de vanidad. Conversaciones vacías, apariencias impecables, relaciones frías. Veía parejas que dormían juntas pero vivían separadas, gente rica, pero vacía. Y con cada día que pasaba, el amor verdadero que tenía con Daniel se volvía su mayor riqueza, una que el dinero no podía comprar. En un evento benéfico, un cronista social se acercó y pidió una entrevista. «Ustedes son la pareja sensación del momento», dijo, emocionado. Daniel, con una sonrisa contenida, respondió, «¿Sabe qué sería realmente sensacional? Que nos hubieran notado antes de saber de la fortuna». El reportero se atragantó. La respuesta era simple, pero cortante. Porque dejaba al desnudo la hipocresía de una sociedad que valora más el apellido que el alma. Había un dolor silencioso en la forma en que ahora la gente intentaba acercarse. Era como si hubieran perdido la oportunidad de conocer al verdadero Daniel, el hombre que ensuciaba sus manos en el taller, que reía con facilidad, que trataba a todos con dignidad. Ahora solo veían al heredero,
al empresario, al símbolo de estatus. Y eso dolía. Dolía porque confirmaba su mayor temor, que el mundo valora más lo que aparentas que lo que realmente eres. En un momento, Martina se desahogó con una amiga de la infancia, una de las pocas que siempre estuvo a su lado. ¿Sabes qué es lo que más me asusta?, le dijo. Saber que si Daniel nunca hubiera contado quién era, seguiría siendo humillado. La amiga solo asintió, con una mirada triste. Esa frase quedó resonando. Porque, en el fondo, ese es el reflejo más cruel de la injusticia, cuando el prejuicio social ciega incluso a quienes se creen justos. Pero no todos se rindieron ante las apariencias. Algunas personas de la comunidad de Daniel, quienes lo conocían desde siempre, seguían siendo las mismas. Gente sencilla, de corazón noble, que nunca lo juzgó por no usar traje ni manejar un coche de lujo. Y fue entre esas personas que él siempre se sintió más en casa. Porque ahí, nadie tenía que fingir. El amor, el respeto y la amistad eran reales. Pasados algunos días, la última vez que pisaron aquella mansión fue para recoger una caja olvidada. Ni siquiera miraron a los lados. La misma casa que una vez intentó separarlos, ahora no era más que el escenario de un pasado que ya no dolía. Martina vestía jeans y camiseta, Daniel tenía las manos manchadas de grasa, y por primera vez, se sentían completamente libres. Nada ahí les tocaba ya. Ni los muebles caros, ni los recuerdos de miradas frías. Al salir, se cruzaron con el chofer de la familia. Un señor mayor, con los ojos humedecidos, que le susurró: «Ustedes son los únicos aquí que entendieron lo que significa vivir». Martina sonrió levemente, pero no respondió. Ya no hacían falta palabras. Ahora, todo se trataba de acciones. De seguir adelante sin mirar atrás. Su nuevo hogar no tenía mármol ni candelabros de cristal. Pero olía a café recién hecho, sonaba a risas sinceras y tenía música suave los domingos por la mañana. Ahí, nadie fingía nada. La relación era ligera, sólida, sin disfraces. Y todos los que cruzaban esa puerta sentían, aunque no pudieran explicarlo, que allí había algo verdaderamente especial. Un día, Daniel apareció en la televisión, no como heredero, sino como mentor de un joven que había logrado salir adelante. Ni siquiera sabía que lo habían filmado. Cuando terminó el reportaje, el teléfono sonó, era gente diciendo: «Cambiaste mi forma de ver la vida». Él simplemente agradeció, colgó, y volvió a ajustar el motor de un coche antiguo. Era feliz ahí, entre piezas y herramientas. Siempre lo fue. Y fue en ese lugar sencillo, con las manos sucias y el corazón en paz, donde Daniel vivió sus mejores días. No porque le demostraron nada a nadie, sino porque eligieron ser ellos mismos, incluso cuando nadie los miraba. Y ese, tal vez, sea el tipo de final que ninguna riqueza en el mundo puede comprar. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y haz clic para suscribirte, así no te pierdes las próximas historias emocionantes que tengo para ti. Gracias por acompañarme hasta aquí, y nos vemos en el próximo video.